buenos días. Sigo presentando los capítulos de mi libro La ciencia y el diluvio universal. En esta ocasión vamos a continuar con el capítulo número 3, que es el de lingüística a partir de la Torre de Babel. ¿Qué pasó con las lenguas? En el capítulo anterior, en la introducción de la lingüística, vimos cómo se conformaron las primeras lenguas, las primeras 21 macrofamilias lingüísticas. En este momento voy a trabajar sobre cada una de esas macrofamilias, las más importantes, para ir siguiendo su evolución, qué pasó con ellas, de acuerdo a los 3 clanes que hubo: el clan semítico, el clan jafético y el clan de los hijos de Cam. Y con eso vamos a tener un panorama completo y cómo se distribuyeron estos clanes y cómo dieron lugar a esas macrofamilias y a esas familias lingüísticas y cómo están distribuidas en el mundo actual. A partir del siglo XVI empezó un movimiento muy fuerte de población hacia América y hacia Europa y hacia Asia por los europeos. Entonces las familias que vamos a estudiar son fundamentalmente ya las formadas hasta el siglo XVI, aunque también siguen evolucionando las lenguas. Las lenguas no terminan de evolucionar y de cambiar, y muchas desaparecen y aparecen otras. Entonces continuamos con la explicación de mi libro, La ciencia y el diluvio universal. Este libro se puede adquirir en Amazon Kindle de manera electrónica y con un servidor de manera impresa. Muchísimas gracias. Continuamos. Lenguas a partir de la Torre de Babel. Vamos a estudiar las familias lingüísticas de los descendientes de Sem. Tenemos primer grupo, las lenguas semíticas, que corresponden al haplogrupo J del cromosoma Y. Los haplogrupos lo veremos después en lo que significa genética de poblaciones. La mayoría de los semitas, de los hijos de Sem, migraron al sur, a Mesopotamia, conservando el idioma acadio o semítico. Después se distribuyeron y emigraron a Palestina y a la península arábiga, y a todo lo que es, por supuesto, el actual Irak, o sea, Mesopotamia. Actualmente existen 11 generaciones de lenguas y calculando una generación cada 400 años. Los hijos de Sem, uno de ellos se llamó Luz y él emigró hacia el occidente. Corresponde al haplogrupo I del cromosoma y haplogrupo U del ADN mitocondrial. Los descendientes de Luz migraron hacia el oeste, generando idiomas llamados pre-indoeuropeos o antiguo europeo. La ruta que siguieron fue la siguiente. En Anatolia generaron los idiomas licio, lidio y cario. En la Grecia insular, Creta, el idioma minoico. En Grecia continental y Balcanes, lenguas lineales A y B, macedonio clásico y el tracio. En Europa occidental, los idiomas etrusco en Italia, el vasco en España y Francia, el tartesio y el ibero en España. Los idiomas originales del norte de Europa, como el picto de Escocia. Los de Escandinavia y Europa oriental probablemente estén relacionados con las lenguas ugro-finesas. Estudiamos ahora la familia lingüística de los descendientes de Jafet, que formaron 6 macrofamilias lingüísticas. La más importante, bueno, todas son importantes: la familia indoeuropea del haplogrupo R del cromosoma Y y el haplogrupo H del ADN mitocondrial.
La macrofamilia indoeuropea se compone por la lengua hitita en Anatolia, que dada la interacción con lenguas luditas descendientes de Lud de Anatolia apenas guarda relación con el resto de las indoeuropeas. Las lenguas eslavas en Europa Oriental y los Balcanes presentan 8 generaciones de lenguas, una cada 500 años. Lenguas europeas occidentales que se dividen en griegas, itálicas, celtas y germánicas presentan 10 generaciones de lenguas, una cada 400 años. Lenguas indoiranias como el persa y el sánscrito presentan 8 generaciones de lenguas, una cada 500 años. Y la lengua trocaria de Asia Oriental, que está en China, con poca afinidad con las otras indoeuropeas por su aislamiento total. El clan jafético se deriva a la familia sino-tibetana, haplogrupo O del cromosoma y haplogrupos B y F del ADN mitocondrial. Se componen de 2 grandes familias. Las lenguas siníticas propias de China presenta 10 generaciones de lenguas, una cada 400 años, y las lenguas tíbeto-birmanas presentan 9 generaciones, una cada 450 años. Del mismo clan jafético, las familias áustricas, haplogrupo O del cromosoma y haplogrupo B del ADN mitocondrial, son propias de Oceanía e Indochina y generaron las siguientes macrofamilias o familias. Las austronesias, propias de polinesios, tienen 11 generaciones de lenguas, cada 400 años se generó una nueva lengua. La Nongmien o Miao Yao, propias del sur de China, tiene 5 generaciones de lenguas. Austroasiáticas, propias de Indochina, la principal es la vietnamita y otra importancia el camboyano. Tienen 7 generaciones de lenguas, cada una 600 años. Se generó una nueva lengua. Tai Kadai, propias de Tailandia, presentan 5 generaciones de lenguas, cada 800 años se generaron nuevas lenguas. La macrofamilia del clan jafético corresponde a las familias lingüísticas amerindias, haplogrupo Q del cromosoma y haplogrupo A y C del ADN mitocondrial. Se componen de 3 macrofamilias. Las macrofamilias septentrionales, que dan lugar a la familia Penutí, presenta 10 generaciones cada 300 años. Entre ellas encontramos el maya, el jocano y el zoque. Las centrales, que se presentan 9 generaciones cada 300 años, la familia utoazteca y de ahí el náhuatl, la familia otomangue, de la que se deriva el zapoteco, y finalmente las familias sureñas, que presentan 10 generaciones de lenguas, una cada 300 años. La familia chibchano paisano, de Colombia fundamentalmente, la familia andina y la familia G-pano o Y-pano caribe, que es precisamente de la zona del mar Caribe, y la familia ecuatorial tucana, que generalmente corresponde al sur de Brasil y Paraguay, Uruguay y Argentina. Las familias lingüísticas de los descendientes de Cam. Los descendientes de Cam formaron 10 macrofamilias lingüísticas. Una de ellas, la familia cananea, está extinta. La primera de ellas es la familia lingüística nilo-sahariana, del haplogrupo A y E del cromosoma y L del ADN mitocondrial, distribuidos en el sureste de África. En el sureste de África son 6 generaciones de lenguas, una cada 600 años.
sobre todo en África Central y Oriental. Familia nígero-congoleñas o congo-cordofanas, de los haplogrupos B y E del cromosoma y L del ADN mitocondrial, al centro occidental de África. Presenta 9 generaciones de lenguas, una generación cada 400 años. Familia joiciana o coiciana del sur de África, haplogrupos A y B del cromosoma y haplogrupo L del ADN mitocondrial. Se conocen 6 generaciones de lenguas, una cada 600 años. Familia afroasiática en el norte de África, haplogrupo E del cromosoma y haplogrupo L del ADN mitocondrial. Presenta 9 generaciones de lenguas, una cada 500 años. En esta macrofamilia no incluyo a la familia semítica. Parece que están ligeramente relacionadas, probablemente por su vecindad. Otra familia de los descendientes de Cam es la familia caucásica en el territorio del Cáucaso. Corresponde al haplogrupo G del cromosoma y ningún haplogrupo dominante del ADN mitocondrial. Abarca 5 generaciones de lenguas, una cada 800 años. La familia drávida de los descendientes de Cam emigró hacia el sur de la India. Corresponde al haplogrupo H del cromosoma y M del ADN mitocondrial. Son 5 generaciones de lenguas, una cada 800 años. Tenemos la familia australiana propia del continente australiano, que corresponde al haplogrupo C del cromosoma y M del ADN mitocondrial. Cuentan con 5 generaciones de lenguas, una cada 400 años. Y la familia altaica del valle de Altai, en el sur de Siberia, que corresponde a los haplogrupos C y D del cromosoma y haplogrupos C y D del ADN mitocondrial. Se encuentra en el norte y centro de Asia y cuentan con 5 generaciones de lenguas, una cada 800 años. Finalmente tenemos a la lengua andanamesa del haplogrupo D del cromosoma y haplogrupo M del ADN mitocondrial en el Golfo de Bengala. También se señala como lengua aislada, aunque es una lengua camítica. Es una lengua camítica. Este recorrido por las familias lingüísticas a partir del diluvio universal, o más bien de la Torre de Babel, nos permite ver que la dispersión de las lenguas es constante desde hace 4300 años. Una lengua se forma a partir de la lengua madre original. Tenemos macrofamilias lingüísticas originales con poca o nula relación con otras macrofamilias originales. Estas familias son 5 para los semitas, 6 para los descendientes de Javet y 10 para los descendientes de Cam. Existen muchas lenguas aisladas o sin clasificar. Las lenguas que son habladas por pocas personas aisladas rápidamente se diferencian de sus vecinas. Existen lugares donde las posibilidades de intercambio son muy pobres y rápidamente se forman nuevas familias y nuevas lenguas. Los pueblos que están muy comunicados conservan su lengua de manera más amplia, pero también sus lenguas se ven modificadas por el contacto con otros pueblos de otras lenguas. Los pueblos que logran formar reinos o imperios y que desarrollan la escritura mantienen por más tiempo su lengua y la difunden más, ya que es la que se utiliza para el comercio y la diplomacia. Es imposible dar fechas para la conformación de una lengua, ya que esto depende de múltiples factores de comunicación. Para el tema que aquí trato, es importante saber que las familias lingüísticas están distribuidas en zonas geográficas bien establecidas y que viéndolo en un mapa podemos saber dónde se originó tal familia, ya que una lengua se irradia de manera concéntrica,
siguiendo las vías de comunicación. La relación entre familias lingüísticas y haplogrupos de cromosoma Y es casi perfecta.